donde dice: disculpas por haber tenido un retraso tan largo entre la última sesión y esta. No se pudo evitar, supongo. Por favor, ¿podrías decirme el origen del tarot? Ra le dice: el origen de este sistema de estudio y adivinación es doble. En primer lugar está esa influencia que, proveniente de una manera distorsionada de aquellos que eran sacerdotes e intentaban enseñar la ley del uno en Egipto, dio forma al entendimiento, si me perdonan el término inapropiado, que habían recibido. Estas formas luego se convirtieron en una parte regular del aprendizaje-enseñanza de un iniciado. Ok, ¿de dónde viene el tarot? El origen. Ra dice que hay dos influencias del tarot como lo conocemos. El primero es, en esencia, ya sabemos, la influencia de la ley del uno en Egipto, en aquel entonces, con los sacerdotes que querían diseminar este conocimiento, y lo hicieron a través de la comprensión de la mente arquetípica, o al menos una de las maneras con la cual expresaban la ley del uno. Entonces, ¿qué ocurrió? El proceso jerárquico, como yo lo veo, de paso de información es el siguiente. Ra da la ley del uno. Ahora, no quiero que lo vean como que de repente los egipcios estaban cosechando trigo y apareció esta imagen de Ra así toda imponente. Dijeron: aquí está el tarot. Y todos, wow, agarraron el tarot. En mi comprensión, pudo haber sido así. No les quiero quitar la ilusión. Pero en mi entendimiento, esto es información telepática. ¿Okay? Esto es información que está simplemente permeando el ambiente, ¿sí? Y esa información fue inyectada, destilada en la conciencia colectiva para aquellos que quisieran entenderla. Los egipcios en ese momento dijeron: la interpretamos de esta manera, la vemos de esta manera. Esto le da un poco de credibilidad a mi teoría, porque es muy obvio. Cuando he hecho, cada vez que hago los paralelos históricos, es muy obvio que, por ejemplo, en Egipto se empezó a dictar la ley del uno más o menos al mismo tiempo de que se empezó a interpretar en el Oriente lo que es la no dualidad. Los Upanishads, por ejemplo, son más o menos de la misma, que son los registros más antiguos que tenemos de la cuna de la esencia no dual en el Oriente. Fue más o menos al mismo tiempo que se dio la ley del uno. Esto es una información que está permeando nuestra conciencia colectiva, al mismo tiempo como Einstein y otra persona estaban trabajando en los mismos proyectos de relatividad o algo muy similar. Darwin, y se me olvida quién era el otro también. Todo esto está permeando. Por eso es que Ra dice: se dio la información, la Confederación dio la información sobre energía nuclear y todo esto. Para mí esto es simplemente información que se da cuando las personas empiezan a pedir. En aquel momento se estaba pidiendo. Entonces, de aquí viene la información de la ley del uno. En Egipto decidieron destilarla como Ra con la mente arquetípica, y lo hicieron a través del tarot. ¿Okay? Entonces, por eso es que Ra dice: eran sacerdotes e intentaban enseñar la ley del uno en Egipto. Entonces dieron forma al entendimiento. Ustedes saben que a Ra no le gusta la palabra entendimiento. Yo me debato con esa, porque yo utilizo la palabra entender, obviamente, pero para Ra interdimensionalmente esto es un poco errado, porque el entendimiento real es de cuarta densidad. En pocas palabras, a través del velo no hay entendimiento, obvio. No, lo que nosotros creemos entender no es más que algo intangible o ilusorio sobre la realidad. Más que nada cuando queremos entendernos como un ego. Esa es la mejor prueba que existe, de que no importa qué tanto yo lea y entienda y todo esto, me sigo considerando una persona separada. Bueno, precisamente porque tienes que ir más allá de lo que es tu cuerpo y tu mente. Entonces, a Ra no le gusta la palabra entendimiento, y creo que de ahora en adelante lo van a repetir bastante, esto de: me perdonan el término inapropiado, me disculpan la palabra que no encaja, etc. Ok, estas formas luego se convirtieron en una parte regular del aprendizaje-enseñanza de un iniciado. Esto tiene que ver, por supuesto, también con el proceso de enseñanza egipcia. Entonces, el tarot se volvió, o este tipo de entendimiento de qué es el tarot en Egipto, se utilizó para los estudiantes que estaban interesados en la ley del uno, o ellos no lo llamarían la ley del uno, sino lo que sea, la unidad, o qué sé yo, Ra, el sol, Horus, no me importa.
cualquier nombre que hayan utilizado se referían a eso y lo estaban estudiando. Entonces el tarot pasó a ser parte del currículum de estudio o de la agenda de estudio. La segunda influencia es la de aquellas entidades de la tierra que llamas Ur, Caldea y Mesopotamia, quienes desde la antigüedad habían recibido la, digamos, información, la cual decían que tenía que ver con los cielos. Más credibilidad para mi teoría. Así encontramos dos métodos de adivinación fusionados en uno con resultados desiguales: la astrología, como lo llamas, y la forma combinada para sugerir lo que podrían llamar las correspondencias, las cuales son típicas de las distorsiones que pueden ver como intentos de ver arquetipos. Las correspondencias es algo que... ya llegaré ahí, pero... sí, ok. La segunda influencia es la de aquellas entidades de Ur, Caldea y Mesopotamia, quienes en la antigüedad habían recibido la, digamos, información. Credibilidad una vez más para la teoría que yo tengo. De hecho, para los que conocen el campo morfogenético de Rupert Sheldrake, sabrán que por ese campo es que yo puedo pensar, puede haber otro campo, no tiene que ser ese particularmente, pero ese campo puede mantener de alguna manera parte de la información. Pero me parece completamente válido. Por cierto, el campo morfogenético me gusta más en inglés cuando, yo no sé por qué le dicen morfogenético, pero es The Morphic Field of Resonance, de resonancia, ¿sí? Porque eso es lo que está sucediendo. En este campo existe una especie de resonancia hacia la información que está siendo solicitada. Y de nuevo, para mí esto es importante para ver de dónde viene el estudio de la mente arquetípica y del tarot, ¿sí? Fíjense, el campo morfogenético, por seguir utilizando la traducción en español, el campo morfogenético contiene información que ya ha sido conocida y que se puede acceder de una manera más fácil. Por ejemplo, una de las maneras que han validado esto es a través de estudios con, digamos, ratones, que les crean un laberinto en un lugar y ellos tardan media hora en llegar al final. Y en pruebas subsecuentes con otros ratones empiezan a acelerar el proceso, ¿no? Pero esto lo han hecho en diferentes lugares, completamente aislados, el mismo laberinto. Y entonces han visto que si entrenan ratones en Inglaterra y hacen el laberinto, y luego lo repiten en Australia con otros ratones, el mismo laberinto, lo hacen mucho más rápido, siendo los ratones la primera vez que lo hacen. Derivando de ahí, hay muchos estudios, lo han hecho con humanos también en cuanto a adivinar, crucigramas, todo este tipo de cosas. Porque la información está ahí. Nosotros no tenemos esto es una buena manera de atacar lo que es el dilema epistemológico de lo que es el entendimiento. Cómo entendemos, cómo aprendemos. Pero bueno, entonces para mí la información estaba en ese entonces siendo inyectada por la Confederación, por Ra, de repente, en este caso, responsables del tarot, y cada quien lo interpretó a su manera. ¿Okay? Cómo estudiar la mente arquetípica. Por eso es que en Caldea y Mesopotamia, entonces, tenemos la parte astrológica. En Egipto tenemos el tarot. Pero hay estos dos métodos de adivinación, dice Ra, se fusionaron en uno con resultados desiguales. Eso me interesa, me llama la atención que son resultados desiguales. De repente explica el por qué Ra a veces decía, esta es una traducción que todavía no me queda muy clara, pero le decía a Don, este elemento es de origen astrológico, así que básicamente sácalo de su forma estricta, es lo que decía más o menos. Y es por eso, porque son resultados desiguales lo que es estudiar, ¿no? Están combinados básicamente en el tarot como lo conocemos, o al menos el que ellos utilizaron. Y la forma combinada para sugerir lo que podría llamar las correspondencias, las cuales son típicas de las distorsiones que pueden verse como intentos de ver arquetípicos. Estas relaciones o correspondencias yo no las entiendo bien, pero sé que tienen que ver con los arquetipos, con los planetas, con
con los signos y todo esto, correspondencias que existen por todas partes. Así que, nuevo, son distorsiones que se pueden ver como intentos de ver arquetipos. Interesante. Siguiente pregunta. Pregunta 7, donde dice: entonces, ¿estoy en lo cierto al suponer que los sacerdotes en Egipto, al intentar convertir el conocimiento que habían recibido inicialmente de Ra en una simbología comprensible, construyeron e iniciaron el concepto del tarot? ¿Es esto correcto? Ra le dice: esto es correcto con la adición de la influencia sumeria. Okay, los sumerios están ahí también involucrados. Don pregunta en la 8: las enseñanzas de Ra se centraron en los arquetipos de este logos y los métodos para lograr un acercamiento a la configuración arquetípica. ¿Es esto correcto? Ra le dice: esto es correcto sin ser cierto. Me encanta esta parte. Nosotros los de Ra somos humildes mensajeros de la ley del Uno. Buscamos enseñar a aprender esta única ley. Durante el espacio-tiempo de la enseñanza-aprendizaje egipcio, trabajamos para llevar el complejo mental, el complejo corporal y el complejo espiritual a un estado iniciado en el cual la entidad pudiera entrar en contacto con la energía inteligente y convertirse en un maestro aprendiz propio para que la sanación y los frutos del estudio se pudieran ofrecer a todos. Vamos a empezar por aquí, sí. No voy a seguir leyendo. Me encanta porque dicen: solamente Ra se puede salir con las suyas al decir esto es correcto sin ser cierto. ¿Por qué? ¿Por qué es correcto sin ser cierto? La parte que yo puedo decir que es correcta es que las enseñanzas de Ra se centraron en los arquetipos de este logo. Porque las enseñanzas de Ra... Bueno, no sé, puedo verlo de muchas maneras. La verdad es que no sé cómo interpretarlo, pero voy a decirlo de varias maneras y ustedes saquen sus conclusiones. Pero primero, las enseñanzas de Ra se centraron en los arquetipos de este logo. No necesariamente. Las enseñanzas de la mente arquetípica sí están completamente vinculadas al logo, al sol, porque son exclusivas del sol, por así decir, como ya vamos a refrescar en un momento. Así que las enseñanzas de Ra no se centran particularmente en este logo. Y los métodos para lograr un acercamiento a la configuración arquetípica, lo cual sí pero no. Sí es verdad todo lo que dices, pero no es completamente cierto. Los métodos para lograr un acercamiento a la configuración arquetípica, quizá también hay un punto muy importante que no es una crítica, bueno, es una observación, mejor dicho. Don era una persona muy mecánica, era muy científica y quería siempre saber cómo funcionaban las cosas paso a paso y con estos elementos y todo esto. Y hay cosas que simplemente, por ejemplo, ¿cómo hago para amar? Dame los pasos para amar. Nadie te puede dar los pasos para amar a alguien. ¿Cómo te enamoras de una persona? Mira, yo nunca he sentido lo que es enamorarme de alguien. Dame los pasos para enamorarme. No puedes. Es una experiencia. Tienes que vivirla, tienes que sentirla, tienes que conocerte a ti mismo en ese momento. Entonces no existe. Y por eso es que de repente esta parte que dice los métodos para lograr un acercamiento a la configuración arquetípica, a Raleigh suena así como que, epa, ya va. Vamos a aclarar todo esto. ¿Quiénes somos nosotros y lo que estamos haciendo? Entonces, esto es correcto sin ser cierto, dice Ra. Nosotros los de Ra somos humildes mensajeros de la ley del Uno. Aquí me parece relevante mencionar que cada vez que ellos dicen, epa, ya va, somos mensajeros de la ley del Uno, humildes mensajeros, es cuando Don de alguna manera en su pregunta trata de poner a Ra así como, pero tú hiciste esto y diste esto. No. Yo no soy quien porta la ley del Uno. Somos mensajeros de la ley del Uno. Pero es que tú dices que de esta manera se puede hacer. No. Nosotros hablamos de la ley del Uno, pero no decimos que así es como se hace. Cada vez que se trata de esa parte mecánica de Don, ellos intentan ser un poco más explícitos. Así que dicen, bueno, nosotros somos mensajeros, humildes mensajeros de la ley del Uno. Buscamos enseñar a aprender esta única ley. En pocas palabras, lo único que queremos es hablar de la ley del Uno, de enseñar la ley del Uno. Durante el espacio-tiempo de la enseñanza-aprendizaje egipcio, durante ese tiempo en que estaban enseñándole a Egipto, o mejor dicho, en el proceso que los egipcios estaban aprendiendo, porque de nuevo, me disculpan mi visión científica y que no es muy fantástica, de que Ra habló
y vinieron y todo esto. Pero para mí es como funciona. La información está en lo que pudiéramos llamar el récord akáshico, si quieren, aunque no es propiamente el récord akáshico, pero está en lo que precede el récord akáshico, ¿sí? La sala de los registros. Y está ahí. Entonces, pero está ahí porque fue peticionada por algunas personas. De esa manera se está destilando hacia las partes más frondosas del árbol de la mente, lo cual es esta, nuestra conciencia de vigilia. Entonces, cuando esta información se empezó a filtrar hacia los egipcios, estaban trabajando, los de Ra trabajaban una vez más viendo a Ra como un simple recurso de información, ¿sí? Así como mis recuerdos no son una entidad, son simplemente recursos de información. Ra, a mis ojos, representan eso. Yo ya he eliminado la visión de que Ra es una entidad específica. Ellos mismos lo dicen, no somos algo particular, no nos queremos dar nombres, lo damos simplemente porque es fácil para ustedes referirse a nosotros así, no de esta manera tan generalizada, pero yo lo veo de esa manera. Entonces, esta información, este recurso que llamamos Ra, estaba dando ese... estaba dejándose destilar, pudiéramos decir. Esa información que había estado ahí disponible durante miles de años, se estaba destilando ahora de esta manera. ¿Cómo se destiló? A través de lo que era el entendimiento mental, el complejo corporal y el complejo espiritual, a un estado iniciado, el cual la entidad pudiera entrar en contacto con la energía inteligente. Eso lo hace a través del contacto con la infinidad inteligente, por supuesto, y convertirse en un maestro aprendiz propio para que la sanación y los frutos del estudio se pudieran ofrecer a otros. O sea, el objetivo básicamente era que esta información se pudiera utilizar para no solamente la persona iniciarse y sanarse, sino para desplegárselo a los demás. Así que esto estaba ocurriendo en ese momento, que era lo que querían hacer. Y ¿por qué? ¿Qué fue lo que Don preguntó? Ah, ok, sí, estaban aclarando todo esto. Ahora, Ra explica más y dice: el estudio de las raíces de la mente es una parte del complejo de vivificación del complejo mental. Y, como hemos señalado, el estudio completo de la parte de las raíces de la mente llamada arquetípica es una parte interesante y necesaria del proceso en su conjunto o en su totalidad. Ok, aquí hay una parte que quiero terminar de englobar. Vamos a cubrir dos preguntas más, de todas maneras. El estudio de las raíces de la mente. Primero vamos a leer este párrafo. Todo lo que Ra dijo anteriormente era lo que estaba sucediendo en Egipto para poder entender lo que es el estudio de la mente, ¿no? Ok, ahora, el estudio de la mente arquetípica. Ra dice: el estudio de las raíces de la mente es una parte. ¿Okay? Quiero hacer énfasis en eso. El estudio de las raíces de la mente es una parte del complejo de vivificación del complejo mental. Ok, si queremos vivificar el complejo mental, entonces el estudio de las raíces de la mente es una parte de eso. Objetivo: vivificar la mente. Estudio de la mente es una parte de esa vivificación. El estudio completo de la parte de las raíces de la mente llamada arquetípica es una parte interesante y necesaria. ¿Okay? Y espacio necesaria, no innecesaria. Es necesaria del proceso en su conjunto. ¿Cuál es el proceso? El proceso de estudiar, ¿cierto? Esa parte de la raíz de la mente. Repito, el estudio de las raíces de la mente es una parte del complejo de vivificación del complejo mental. Para vivificar la mente hay que estudiar las raíces. No hay que estudiar, pero es una parte, ¿sí? Y obviamente, bueno, se vuelve necesario. El estudio completo de la parte de las raíces de la mente llamada arquetípica. La mente arquetípica entonces es una parte de las raíces de la mente. Entonces es una parte interesante y necesaria del proceso en su conjunto, el proceso de vivificar la mente a través del estudio de las raíces. En resumen, ¿qué quiere decir todo esto? Si nosotros queremos vivificar la mente,
queremos estudiar sus raíces. Parte de esas raíces es lo que es la mente arquetípica. ¿Por qué? Porque la mente no se detiene en la mente arquetípica. En pocas palabras, la mente arquetípica es una especie de filtro por el cual la mente cósmica se experimenta. Por ende, hay algo más allá de la mente arquetípica. ¿Qué es esa mente arquetípica? O mejor dicho, ¿qué es eso que está más allá de la mente arquetípica? Solamente lo podemos ver como el creador único infinito. Eso suena demasiado elevado, muy abstracto. Ok, redúcelo entonces a aquello que es infinito. Ok, puedo lidiar con eso. Pero ¿qué es eso que es infinito? El yo. Punto. Y ya. Si no crees que tú eres infinito, tienes que investigar eso. Estás en ignorancia de tu verdadero ser. Estás en desconocimiento de quién eres. Eso es lo que va más allá de todo esto. Por ende, el estudio de las raíces de la mente es algo interesante y necesario para el proceso de poder vivificar la mente a través de lo que es esta mente arquetípica. Punto. No tengo mucho que decir ahí. Para las conclusiones llevo lo demás.